Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Soy solidario cuando ayudo a mis padres. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización Mesopotamia. Vamos a enfatizar en sus aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, porque los periodos históricos del desarrollo de esta civilización ya lo vimos en una sesión anterior. Veamos entonces cómo fue su organización a nivel económico. Tú recordarás que ellos desarrollaron ampliamente la agricultura y para eso construyeron una serie de canales de irrigación y diques, con los cuales pudieron mejorar su agricultura, ya que esa zona estaba siendo fertilizada por los ríos Tigris y Éufrates. Tal como se ve en la imagen, acá podemos ver los canales de irrigación, la agricultura que ellos practicaron con el arado, es decir, los animales ayudaron en este proceso de agricultura, muy diferente a lo que ocurrió acá en el Perú. En el Perú se usó la fuerza manual, la fuerza del hombre para desarrollar la agricultura. En esta zona de Asia se usó la fuerza de los animales para hacer los surcos y poder practicar la agricultura. Además, tuvieron gran preferencia por el cultivo de cereales, lo que les daba alimento día a día. De manera conjunta, también se trabajó el comercio. Tal como se puede ver en esta imagen, estos canales o ríos permiten que las embarcaciones lleguen a este tipo de puerto y se desarrolle el comercio. Es como un pequeño mercado, como unas pequeñas bodegas que reciben los productos que están llegando y puede darse un tipo de intercambio, ¿no?, para poder satisfacer todas las necesidades posibles. En el aspecto político, vamos a ver que Mesopotamia fue una monarquía teocrática. Y monarquía teocrática es un término que debemos aprender porque son varias las civilizaciones, tanto en el Perú como en el mundo, que van a tener esta forma de gobierno, ¿no? Es una forma de gobierno incipiente todavía, donde estas palabritas están conformadas por algunos vocablos. Mira, monarquía viene de los vocablos mono, que significa uno, y arquía significa gobierno, o arqueos. Entonces, la monarquía es el gobierno de una sola persona. Más adelante, por ejemplo, en Europa de la Edad Moderna se van a tener también monarquías, una sola persona, que es el rey el que va a gobernar. Pero acá tenemos una monarquía teocrática además. Teo, vocablo que significa Dios, religión, sagrado, y kratos, que también significa poder, gobierno. Entonces, tenemos el gobierno de una sola persona, pero que está avalado, que está sustentado en Dios, en la religión. Por lo tanto, estamos hablando de un sacerdote, que es al que vemos en imagen. Esta es la representación de un sacerdote. Y al sacerdote, en esta época de Mesopotamia, se le llamaba Patesí o Ensi. Es lo mismo. Entonces acá tenemos un Patesí. Esta persona era el único gobernante y gobernaba porque Dios lo había elegido, Dios lo había designado. Es obvio que eso no es real. Por lo tanto, la afirmación que podemos concluir es que esta persona, este sacerdote, era un observador de la naturaleza, era un científico, y todo el conocimiento que él tenía no era porque los dioses se lo habían revelado, era porque había observado la naturaleza, tenía conocimiento del movimiento de las estrellas, de las estaciones, de las fases lunares, del color de las nubes, de las temporadas, etc. Y eso le permitía tener predicciones y vaticinios muy pero muy certeros, y la gente creía en él, confiaba en él. Por lo tanto, no importa si él decía que Dios lo ha enviado o Dios le ha dicho que haga tal o cual cosa, la gente le creía, porque sus predicciones eran muy ciertas. Además, este sacerdote, o este conjunto de sacerdotes, porque fue formándose una élite, no gobernaba solo, tenía siempre como brazo derecho a los escribas, que son personas que se encargan de administrar esta civilización. ¿Por qué? Porque la producción que se va generando tiene que ser almacenada, tiene que ser redistribuida, tiene que ser organizada, y para eso está el escriba, que conjuntamente con el sacerdote son los que
trabajan y conocen a la perfección el sistema de escritura, porque cuando una civilización empieza a ser de gran desarrollo, requiere una forma de organizarse mejor, y es a raíz de eso que surge la escritura en esta civilización. Este sacerdote habita en un complejo sagrado, por así decirlo, llamado templo o sigurat. Acá tenemos un sigurat de Mesopotamia, mire, con sus típicas 3 escalinatas de acceso, occidental, oriental y central, que le permiten llegar a una primera terraza. Esta primera terraza tiene otras 2 escalinatas que le permiten llegar a la segunda terraza. Y finalmente, esta segunda terraza tiene una sola escalinata que le permite llegar a la terraza final, donde se encuentra el santuario que siempre o generalmente está consagrado a un dios. Pero este sigurat no solamente es un templo sagrado, es un observatorio astronómico. Desde acá arriba, el Patesi o Ensi puede observar todo el firmamento, todo el cielo, el movimiento de las estrellas, cómo la luna va cambiando de fase cada 7 días. Es por eso que es tan importante este templo, y no cualquiera puede acceder acá, no cualquiera puede entrar, solamente el Patesi, es decir, el sacerdote, y bueno, los escribas que le están ayudando en la forma de gobierno, porque si cualquier persona entra, cualquier persona puede tener ese conocimiento, y más adelante le va a decir al Patesi, oye Patesi, yo también puedo saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo va a llover, cuándo no, cuándo va a haber sequía. ¿Por qué? Porque también va a estar viendo la naturaleza. Eso es lo que no quiere el Patesi, porque le van a quitar su puesto, su cargo. Por lo tanto, el Patesi restringe el acceso para que solamente los sacerdotes de clase alta entren a estos templos. El resto de la población a trabajar al campo, a hacer lo que los dioses han dicho que hagan. En el aspecto social, tenemos una pirámide social. Eso quiere decir que dentro de esa sociedad, dentro de esa civilización, no todos tenían la misma importancia. Había, por ejemplo, un gobernador llamado rey, entre comillas, porque es una monarquía teocrática, cuyo nombre era el Patesi, que tenía pues todos los poderes, ¿no? Político, religioso, militar, administrativo. Debajo de él se encontraban los escribas y funcionarios, que tenían el poder económico, social, administrativo de distintas provincias. También vamos a encontrar comerciantes, funcionarios. En la gran cantidad de población tenemos, por ejemplo, los campesinos, que no solamente trabajan las tierras de ellos para que se alimenten, sino también su producción tiene que ir destinada para los funcionarios, para los sacerdotes y para el gobernador. Y finalmente los esclavos, que son objetos porque son comercializados, ¿no? No son dueños ni de su propia existencia, ellos le pertenecen a alguien. Alguien es su dueño, alguien es su amo. Porque recuerda que estamos en una sociedad de tipo esclavista. La edad antigua es un periodo de la historia caracterizado por el esclavismo. Y tener esclavos era muy, pero muy normal en esta época. En el aspecto religioso, vamos a tener que Mesopotamia es una civilización politeísta. Recuerda, ¿qué era el vocablo teo? Significaba Dios. Y poli significa varios. Por lo tanto, al decir politeísta, significa que tiene varios dioses. Acá tenemos algunos de ellos. El dios Anu, el dios Enlil, el dios Enki, Ishtar, Shamash, entre otros. Muy diferente a nosotros. Nosotros como civilización católica occidental tenemos una religión monoteísta. Mono significa uno, acuérdate, así como monarquía, y teo significa Dios, un solo Dios. Además, practicaron el culto al toro alado. Como tú puedes ver acá, es un tipo de buey, pero que tiene alas. Este tipo de adorno se encontraba en las puertas de los principales templos. Tuvieron ese gusto, esa afición. Finalmente, respecto a las manifestaciones culturales, podemos mencionar, por ejemplo, que en Mesopotamia se practicó la escritura más antigua que ha conocido la humanidad. Se le llama escritura cuneiforme, hecha en tablillas de arcilla
para lo cual se utilizaba una caña y se empezaba a tallar. Cuando la arcilla todavía estaba fresca, se empezaba a tallar en forma de cuñas. Esto lo hacían con una caña. Empezaban a escribir de arriba hacia abajo, así. En un primer momento no se pudo descifrar exactamente este tipo de escritura, no se pudo dar la equivalencia a nuestro idioma. Pero ya más adelante, con el hallazgo de la piedra de Behistún por parte del arqueólogo Henry Rawlinson, se pudo dar significado a este texto. ¿Por qué? Porque se encontró esta piedra en diferentes idiomas, un mensaje no solamente en escritura cuneiforme, sino también en persa y en babilonio y en elamita. Por lo tanto, se pudo comprender el mensaje y traducir con exactitud cada uno de estos símbolos. Entonces, gracias a la piedra de Behistún, es posible comprender el idioma cuneiforme. Ya está descifrado, ya no es un misterio para nosotros. Y recuerda, es la escritura más antigua de la humanidad. Además, se tiene de constancia en este tipo de escritura, se escribió la primera epopeya de la humanidad. Es una epopeya, una literatura de guerra, conocida como la epopeya de Gilgamesh, que narra cómo el rey Gilgamesh busca a través de un viaje el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque él pierde a su amigo y trata de buscar en su recorrido alguna fórmula para encontrar la vida eterna y vencer a la muerte. Hay un personaje que le muestra dos caminos, dos opciones, ¿no? Que es estar despierto durante 6 días y 6 noches e impedir que se coman un tipo de vegetal, un tipo de fruto. Al final, pues, Gilgamesh fracasa en ambos trabajos. Mientras se duerme, se comen el fruto. Una serpiente se come el fruto, entonces fracasa. No consigue la vida eterna, no consigue vencer a la muerte. Pero en ese recorrido aprendió muchas cosas y aprendió que el sentido de la vida no era la eternidad, sino pues gobernar bien. Se olvidó de sus prejuicios, se olvidó de su orgullo, de su vanidad, y cuando llega es bien recibido, cuando regresa es bien recibido y gobierna pues para bien, ¿no? Entonces, es la epopeya más antigua que se conoce, uno de los textos bélicos de mayor antigüedad. Se tiene también la legislación más antigua del mundo, que es el Código de Urnamú, un conjunto de leyes, el cual fueron dadas por los dioses, ¿no? Que le dieron a Urnamú ese conjunto de leyes, supuestamente, reitero, supuestamente, porque los dioses pues normalmente no se comunican con las personas, pero en este periodo Urnamú asume y dice a la población que los dioses le han dado ese código, ¿no? Esas leyes. Además de la construcción de canales de regadío, el sistema de numeración en base 10, base 12 y sexagesimal, y la división del círculo en 360 grados. Veamos qué nos dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿qué tipo de escritura se desarrolló en Mesopotamia? ¿Jeroglífico, cuneiforme o sánscrito? Muy bien. Si tú has dicho jeroglífico, pues la respuesta está mal, porque ese es un idioma de Egipto, que ya lo veremos más adelante. Tampoco puede ser sánscrito, porque el sánscrito es un idioma que se practicó en la India. Lo único que nos quedaría es cuneiforme, un tipo de escritura a base de cuñas, hechos con una caña, obviamente, en un bloque de arcilla. La pregunta número 2 te dice: ¿quién llevaba la administración de la civilización mesopotamia? ¿Los escribas, los artesanos o los campesinos? Muy fácil, ¿verdad? No pueden ser los campesinos, obviamente, ellos son los que labran la tierra. Tampoco los artesanos, porque ellos hacen labores complementarias, los tejidos, las cerámicas, etc. Solamente los escribas, que son los administradores de esta civilización. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, de tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.